ahora es su turno porque además de buena música y entretenimiento, tenemos que tratar temas importantes que afectan a la sociedad y a la República Dominicana. Y ustedes saben que recientemente salió una estadística con relación a esta preocupante de los dominicanos en cuanto a los embarazos en niñas y adolescentes. Alrededor de casi 8.000 niñas y adolescentes fue el resultado de estas estadísticas que resultaron embarazadas en el año pasado, y para eso tenemos a la doctora Lilian Fondiol, quien es ginecóloga y especialista en fertilidad y terapia sexual, para que desglosemos un poco qué es lo que efectivamente está pasando, por lo menos en la República Dominicana, y las consecuencias que puede traer esta situación. Mira, el tema del embarazo en adolescentes, y primero muchísimas gracias por la invitación, porque aquí no solo me divierto muchísimo con la buena música, sino que es un ambiente mucha camaradería, muy agradable. Gracias. Y el privilegio de poder llegar a sus hogares con una información oportuna, pues es más que una responsabilidad. Mira, el tema del embarazo en adolescente, el embarazo a temprana edad, el embarazo en niñas muchas veces. Terrible. Es un tema que está muy relacionado con la pobreza. Independientemente del crecimiento económico en República Dominicana, las niñas se siguen embarazando, o mejor dicho, porque las palabras tienen poder, siguen embarazando a las niñas. Siguen embarazando. Porque las niñas no se embarazan solas. A menudo estas adolescentes y niñas son embarazadas por un adulto, y eso es un delito en República Dominicana. Si le lleva más de 5 años la persona que la embarazó, es un delito. Y como delito debe ser denunciado por el sistema de salud. O sea, debe de poner inmediatamente a la información del Ministerio Público de que esta niña ha sido embarazada por una persona que le lleva más de 5 años. Entonces, ¿por qué se embarazan nuestras niñas? Por múltiples causas, pero la más importante es la pobreza. La persona que embaraza a nuestras adolescentes y a nuestras niñas a menudo es una persona que está en su entorno de seguridad. Okay. Aunque parezca una alarma, no es un extranjero que pasó por ahí caminando. No, es el papá, el padrastro, Tío. los hermanos, hermanastros, tíos, el del colmado, el pastor, el profesor, el cura. O sea, es una persona de su entorno, porque tú no vas a dejar a tu niña de 9 años con un extraño, sino que tú la dejas con un familiar o con el cura o con el profesor, y por lo tanto son factores de riesgo. ¿Qué pasa? Esto se ve también en niños que son violados, los varones, pero no tienen la evidencia del embarazo. La evidencia del embarazo. Doctora, me voy a remontar a mis tiempos, aunque no, yo no sea tan mayor, pero a pesar de eso tiene que ver mucho también con la educación en casa. ¿Por qué me pongo de ejemplo? Porque yo sí recuerdo cuando yo era muy niña que mi madre y mi abuela siempre me decían, ni siquiera te sientes en las piernas de tu papá, ni siquiera te dejes poner la mano de un extraño. O sea, es un tema como de prevenir o de orientar a las niñas de alguna manera. ¿Tiene que ver mucho eso con el tema de la educación o va más allá quizás en cuanto a la educación sexual en las escuelas también, que mucha gente le ha tildado la responsabilidad a eso? Mira qué pasa, cuando tú le dices a una niña, no confíes en tu papá, tú le estás diciendo que no confíe en todos los hombres y que no confíe en el universo. O sea, un padre no está para abusar de una menor. Y Para mucho nada. menos de ninguna persona, pero mucho menos de una menor. El problema es la pobreza. Entonces tenemos que educar tanto a las niñas como a los niños para que entiendan que las niñas y todas las mujeres y el otro, pero sobre todo las mujeres, merecen respeto, que no le pertenecen. Yo recuerdo que cuando yo estudiaba medicina, que fue cuando hubo el boom, cuando inició el virus del VIH, SIDA, la enfermedad SIDA, pero el virus del VIH, en aquel entonces, y espero que eso haya cambiado, los hombres entendían que si tenían VIH, tenían sexo con una menor de edad, que sea virgen, se iban a limpiar. Entonces muchos hombres entienden que tener sexo con una menor de edad, eso le toca, porque además yo la mantengo, eso lo han dicho muchas veces, pero doctora, si yo la mantengo, ¿por qué no la voy a usar? Porque la consideran una cosa. No, no es un objeto. Exacto. Entonces, lo primero es que desde la escuela tienen que aprender que las niñas, los niños no le pertenecen, no son cosas, las mujeres son sujetas de derecho, no como dice el diputado, que usted se puede quitar el condón y tener sexo sin decirle que se lo quitó. No, las mujeres no le pertenecemos a nadie y mucho menos una niña. Entonces, la pobreza.
la falta de educación. Esta niña no tiene herramientas para defenderse. Muchas de ellas, yo recuerdo cuando yo escribí el libro Las hijas de nadie, que es un libro que narra estas historias, me fui a la provincia de Montecristi, en la montaña, y entrevisté a una niña de 9 años también embarazada, y ella me decía, doctora, pero yo le dije a mi papá que no podía, que podía salir embarazada. Y él me dijo, no, tú nunca has menstruado, porque es que la empiezan a violar desde antes de llegarle en la menstruación. Wow. Entonces, ella nunca va en la menstruación y se embarazan sin la menstruación. Ese es el pan nuestro cada día en República Dominicana. Y eso pasa, estas evidencias lo demuestran. O sea, ¿a dónde va una niña con un embarazo? Por eso, en esos casos específicos, ellas pueden tener la posibilidad de decidir si quiero continuar con ese embarazo producto de una violación o si no. Es simplemente tener la posibilidad de decidir. Todavía eso está dando bandazo en el Congreso y eso se quedó para después del 16. Por otra parte, no tienen acceso a método anticonceptivo, porque para tú tener un método anticonceptivo tú tienes que ir a una clínica o a un hospital. Tener sexo no es una enfermedad. Las adolescentes tienen derecho a tener sexo. No estoy hablando niña, porque una niña es una violación, pero una muchacha de 16, 17, 18 años, si decide tener relaciones sexuales con un igual, puede hacerlo porque es su derecho, pero tiene derecho a métodos anticonceptivos. Métodos anticonceptivos. Todavía Promese-Cal, la farmacia del pueblo, no vende método anticonceptivo. Y tienden a ser costosos también. Sí, entonces te lo ponen en el hospital, pero ella va a ir al hospital para que todo el mundo la vea. Y además los métodos que usan en el hospital, a menudo, por ejemplo, la Depo-Provera, los inyectables, tienden a de hormonas aumentar también, de peso. Entonces sí. Ningún adolescente quiere aumentar de peso. Doctor, ¿está preparado el cuerpo? Porque me surge la curiosidad y se lo comentaba fuera del aire. El cuerpo de una niña de 9 años no está preparado para una gestación lo más saludablemente posible. Claro que no. O sea, el sistema cardiovascular de un adolescente, de una niña, en este caso 9 años, pero 15, 14, 13, 15, 16, o sea, está formándose, no se ha terminado de formar. Tú vas a aumentar aproximadamente entre 30 y 35 libras en el transcurso de 9 meses. Eso es mucho peso para una niña que muchas veces pesa menos de 70 libras. Entonces, a eso tú le agregas que su pelvis no está lo suficientemente dilatada. En ocasiones son niñas que tienen anemia. O sea, ¿qué es lo que van a traer al mundo? Las posibilidades de un parto prematuro, que es una de las principales causas de morbilidad y mortalidad neonatal. La mayoría de estos niños, o un % importante de estos niños y niñas, producto de un embarazo en adolescente, mueren. Porque es que ella carece de herramientas para ser madre, para asumir la vida de otra persona, porque no es solo traerla al mundo, es que es una niña, esta de 9 años, dime, ¿con qué herramienta va a educar a esa criatura? Pero que tenemos esta debilidad, doctora, que no contamos con políticas públicas todavía con esa fuerza necesaria para poder facilitarle herramientas a las niñas. Y no tan solo eso, porque no me quiero inclinar solamente con el tema de culpar al Estado por esto, porque al final de cuentas no contamos con el Estado para esto. ¿Qué se puede hacer entonces? ¿Cuál sería la solución para poder no evitar, porque es inevitable en cierto punto, pero disminuir de alguna forma el porcentaje de los embarazos en las niñas y adolescentes en nuestro país? Mira, eso es una tubería que sigue reproduciendo pobres. O sea, el embarazo en adolescente es una fuente de pobreza. Primero, ella tiene muchas veces que dejar el estudio. La mandan a coger clases en la noche o a venir a coger los exámenes. Como no termina la escuela, accede a un trabajo de poca calidad. O sea, estamos multiplicando la pobreza. ¿Qué podemos hacer? Lo primero es lo primero. O sea, una niña adolescente no puede educar, no tiene herramienta para educar. El Estado tiene la obligación de educar y educar sustentado en la ciencia, no en creencias religiosas, en la ciencia. El acceso a métodos anticonceptivos y sobre todo estos adultos que están teniendo sexo con una menor de edad, eso está penalizado. Y que donde van estas adolescentes a recibir atención médica, debería de existir una manera rigurosa de averiguar quién es la persona que la embarazó para así poder entonces hacer el procedimiento correspondiente. Y cuando me habla de que... Cuando viene a ver eso puede ser un régimen hasta de consecuencia para que usted tenga que limitarse, pero que no existe la consecuencia para eso. Mira, tenemos que educar y la educación le corresponde al Estado, porque una madre que trabaja todo el tiempo, a veces una sola jornada de trabajo no da. O sea, ¿cómo me voy a sentar yo a educar? Entonces la niña pasa más tiempo en la escuela, el niño pasa más tiempo en la escuela, pero ese niño va a ser un adulto.
Si tú lo enseñas hoy que la niña es un sujeto de derecho con los mismos derechos que ella, probablemente cuando sea un adulto esto va a cambiar. Pero nos negamos a dar educación con equidad de género. Nos negamos a dar educación sustentada en la ciencia. Entonces, ¿a quién le vamos a exigir? ¿A esa niña adolescente para que eduque a su hija que no tiene herramienta? ¿O al Estado, que es el responsable de la educación en República Dominicana? Y yo, como dije ahorita, y el código dando bandazos. Tenemos que seguir exigiendo, no nos vamos a cansar, porque estas niñas tienen derecho a una mejor vida, tienen derecho a educación, tienen derecho a salud, tienen derecho a un proyecto de vida, que mi proyecto de vida no sea ser madre. Es lamentable la situación, pero vamos a tener la fe, que es lo último que se pierde, en que las cosas pueden mejorar. Doctora, quiero que me dé los detalles, el libro que usted mencionó, donde la gente lo puede conseguir, lo vimos hace un momentico en pantalla, y además, ¿dónde podemos contactarla a usted directamente? Mira, me pueden contactar a través de las redes sociales en Instagram, Ligian Fonder, ahí me escriben y con muchísimo gusto. El libro está en cuesta, pero a través de mío también podemos conseguir el libro. El libro lo escribí en el 2009. En el 2009 cuando, bueno, estaba empezando Las hijas de nadie, porque todas estas adolescentes tienen derecho a la vida y en un mundo donde supuestamente amar al prójimo como a ti mismo, también ellas merecen la vida. Y es un privilegio que yo he tenido y quiero compartir con todas las niñas de República Dominicana. Excelente. Doctora, muchísimas gracias como siempre por compartir con nosotros este tema que nos intriga y que nos preocupa muchísimo como sociedad de la República Dominicana. Esperamos en Dios que de alguna manera se busque una solución y la pobreza mental y de educación que existe en nuestro país algún día disminuya. Señores, la doctora Lilian Fondier ha estado con nosotros, ginecóloga, especialista y en fertilidad y terapia sexual, hablando de este tema con relación al embarazo en niñas y adolescentes.